Tenemos a nuestra artista invitada, actriz y dramaturga en línea. Buenas tardes, Mónica Mafía, soy Elsa Bragato, ¿cómo estás? Hola Elsa, buenas tardes a los oyentes también. Bueno, se corta un poquito, se corta un poquito el sonido. Es un teléfono de línea, así que no es inalámbrico, no puedo hacer nada. No podés hacer nada, es cuestión de la lluvia. Bueno, Mónica, hace muchos años que estudiás a Shakespeare y has recorrido varios países, además de recorrer el nuestro, con alguna que otra obra de él. ¿Nos podés contar un poco cómo es estos estudios tuyos, cómo surge este amor por Shakespeare? Bueno, el amor por Shakespeare surge directamente en Inglaterra. Yo me formé como actriz en Inglaterra. Ajá. Viví varios años y estudié teatro allá y también estudié en la universidad. O sea, no solo la práctica actoral, mi trabajo como actriz, sino desde el punto de vista académico. Ajá, entonces, lo vivía cotidianamente, claro, a Shakespeare, lo vivía en la cultura misma, claro, inglesa. Entonces, bueno, me enamoré del idioma, del lenguaje de Shakespeare y de sus obras. Claro, por supuesto. Y ahora, estuviste representando hasta hace poco, y pronto lo vas a volver a hacer, La violación de Lucrecia, que es un poema narrativo, ¿no? Una de las obras poéticas conservadas de Shakespeare. Y acceder a ese texto, que es bastante complejo, porque es grave, es circunspecto y muy extenso, ¿cómo lo elaboraste? Bueno, eso fue un trabajo muy especial, hecho a lo largo de un año de trabajito de laboratorio, claro, con la intención de hacer un unipersonal, que es finalmente lo que fue, lo que claro, no tenía previsto, es que iba a durar 10 años. Hoy hace 10 años que estrené La violación de Lucrecia, a la cual le tejí una pequeña dramaturgia que está muy profundamente arraigada en el hecho de que es un poema, y es un poema que Shakespeare escribió para leerlo silenciosamente. Ajá. Digamos que si él hubiera querido escribir la obra de teatro, la escribía. No, obvio, sí. O sea, decidió que eso fuera un poema, porque hay mucha cosa sobre cómo reflexionan, cómo razonan, cómo argumentan los personajes. Entonces tiene una calidad, es un enorme monólogo, en el cual van hablando los diferentes personajes que tienen que ver con la sustancia del poema, y también las reflexiones de el narrador de Shakespeare. Entonces eso me parecía muy rico todo, y lo tomé como un homenaje no solo a Shakespeare, sino al libro, a la lectura, a celebrar la lectura. Sí. Entonces esa pequeña dramaturgia tiene que ver con una persona que crea un momento muy especial porque está por recibir un libro. Entonces, como alguien que hoy en día cerrara las cortinas, desconectara los teléfonos, y apagara todo para que nadie moleste este momento precioso que es leer. Entonces, el libro como objeto está muy presente todo el tiempo, y vuelvo a leer pasajes. Claro, entiendo. Y aparte el libro en sí como referencia, como testimonio, como ley, cumple una función muy importante. Y el tema de la obra, que es muy duro porque es la violación de una muchacha romana por parte de quien era la suma del poder público en ese momento, era el hijo de un rey por usurpación, el último rey de Roma, que era Tarquino el Soberbio. Bueno, no teniendo que rendir cuentas a nadie, viola a la mujer de su mejor amigo, a quien mandó a la guerra para tener libre la posibilidad. espacio. Exacto.
Decime, perdón, Lucrecia, te puse a vos el nombre, ¿no? Mónica, te puse a vos el nombre del personaje, ¿por qué será? ¿Qué me transmitiste, digo yo? Mónica, qué cómico. Mónica, me decís que hace 10 años, ¿qué países recorriste con esta puesta en escena? Porque evidentemente has logrado, por todo lo que nos estás contando, hacer una puesta digerible, disfrutable. Sí, eso es cierto, porque hay, con esta cuestión de que hay un personaje narrador, claro, hay un diálogo directo con el público, entonces hay un compromiso, es un público que está trabajando en ese momento, no es un público que pasivo, se abstrae de todo lo demás y le cuentan un cuentito, es un público que está siendo interpelado. Entonces, ¿qué países recorriste? ¿Por dónde fuiste? Ahora estuve en Portugal. En Portugal. Vengo de hacer la obra en Portugal. El año pasado estuve en España, estuve programada durante un mes en un teatro y además hice funciones en otras ciudades de España. ¡Qué fantástico! Estuve en el norte, en Santander. Me quedaba por ir a Asturias, pero realmente ya no podía seguir quedándome. Así que queda para una próxima visita, para ¿verdad? Un próximo viaje que es muy pronto. ¿Sí? Y también Almagro. Posiblemente mañana voy a tener más detalles, pero vuelva este mismo año a España para hacerla en Barcelona. El mes que viene voy a Chile. Estuve también en Colombia, en Cartagena de Indias, para el Festival de Teatro allá. Qué bueno. Y algo ¿qué pasa interesante sí, que es, perdón. hago funciones, muchas veces hago funciones para magistrados, para jueces, para fiscales que se interesan por la argumentación de Shakespeare. Mira vos, qué curioso. Y muchas veces también funciones con un debate después con el público, porque lo que es notable, que era inesperado cuando empecé a trabajarlo silenciosamente en ensayos, es la necesidad del público de compartir su perplejidad, porque el poema es bellísimo y lo que dice está argumentado, lleva a la reflexión y lo que sucede es de una dureza terrible, porque es lo mismo que se sufre hoy no solo en la Argentina, en varios países, ¿no? Sí, ahora, una pregunta me queda, tantos lugares y que bueno, te criaste en Londres, pero sos bien argentina. No, ¿qué pasa con presentar esta obra en Inglaterra, en algún lugar? ¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo en algún lugar? Claro, qué sé yo, si no es Londres, Stratford, qué sé yo, cualquier ciudad, Cambridge. Porque vos te estudiaste allí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, y ¿quién mejor que vos para hablar inglés y todo esto que has armado, hacerlo en inglés, ¿no? Eso se me ocurrió, no existió nunca una posibilidad. Para hacer la obra en inglés. Claro, en inglés, pero en inglés también. Bueno. Sí, la he hecho en inglés, pero en el año pasado y el anterior, que se cumplían 450 años del nacimiento de Shakespeare, entonces ahí la hice en inglés. Ajá, y la pregunta también era, si tuviste oportunidad de ir a Inglaterra y hacerlo. Ir a Inglaterra sí, estuve ahora en Londres pero también, con esto, pero para hacer esta obra. He trabajado en Inglaterra y voy a volver con un espectáculo, pero no con un espectáculo shakespeariano, sino con un espectáculo de tango, porque, como bien decía, soy bien porteña, soy porteña de una pieza, tengo sello de nobleza con la voz de bandoneón. Qué bueno, y vos, Bragato, y yo, mafia. Exacto. Tenemos un costado tanguero muy importante. Sí, yo seguro que lo tengo. Y no dudo del tuyo. ¿Qué es este espectáculo de tango? Porque de Shakespeare... es un espectáculo que ya hice anteriormente con un cantante
lírico que ahora canta tangos, y lo hice en su momento con Ingrid Pellicori. Sí. Pero acá en Londres lo haría yo, el rol de la actriz. Claro. Y se llama Tangos y Susurros, el espectáculo. Y próximamente te voy a invitar para verlo aquí en Buenos Aires antes de ir a Londres con la obra. Pero con mucho gusto. Y después, bueno, volviendo a Shakespeare, tengo también El Rey Juan, que es una obra grande de Shakespeare con un elenco enorme, que lo estoy cambiando de teatro porque cumplí el contrato que tenía con una sala que era hasta Trilce, y ahora pasaríamos al Auditorio Losada los jueves. Que bueno, es céntrico, es muy céntrico. Así que próximamente te voy a estar, y es la primera vez que se hace esa obra en la Argentina. ¿Cuál? En 400 años, la primera vez que se hace. El Rey Juan. Y es importante porque es el rey Juan sin tierra, el rey a quien los nobles se le rebelan y lo obligan a firmar un documento vital para todos nosotros, que es la Carta Magna. Exactamente, que la encontramos, si no me equivoco, ahí en Salisbury. Por ahí. ¿Cómo? Que la encontramos en la ciudad de Salisbury, por ahí, por esa zona. Claro, ahí está el original, que es fundamental para los seres humanos, para los derechos. Para una situación de derecho, para las constituciones que todos tenemos. Y me parecía importante también recordar eso, justamente porque el año pasado se cumplieron 800 años de la firma de la Carta Magna. Se cumplieron 800 años de estos hechos que narra Shakespeare. Qué fantástico. Bueno, esa es la razón por la cual hice el montaje. Claro. Ahora, para ir cerrando, Mónica, que yo te identifico ya con Lucrecia, pero desde el lugar de la actriz, contanos un poco cómo fue estudiar en Inglaterra, qué cursos o qué carrera de dramaturgia hiciste. Yo allí estudié en la universidad para todo lo que es escritura, puesta en escena. ¿Qué universidad? Y para lo que sea netamente actoral, o sea, yo tengo un título universitario. Claro, entonces eso que es el equivalente a una licenciatura. Claro. Después también hice un doctorado y mi tema de tesis es Shakespeare, justamente. Pero además hice todos los estudios actorales en escuelas de teatro allá, en la Real Academia de Arte Dramático también. O sea que toda mi formación teatral es la escuela inglesa. Claro, así que soy una mezcla rara de Musetta y de Mimí. Es verdad, pero qué interesante. Toda mi formación actoral y teatral es la escuela inglesa, y en eso es muy importante con respecto a lo que hablábamos antes de Lucrecia. Este poema es neta técnica shakespeariana, sería imposible abordarla de otra forma, porque hay recursos actorales que son los que potencia el trabajo con los textos de Shakespeare que se hacen en Inglaterra. No está muy explorado esa traslación a otros. Qué interesante. Entonces, eso llama mucho la atención. Claro, o sea que hay recursos actorales que se utilizan para las obras de Shakespeare. Aquí eso, yo nunca escuché hablar de eso. Y sí, vos fíjate, mira, es muy sencillo. Si vos ves una de las tantas filmaciones que hay de puestas en escena de obras inglesas, de obras en inglés, de puestas en escenas de Shakespeare en inglés, vas a ver que es muy diferente la gestualidad, la forma de énfasis que tienen, la forma de decir el texto. No necesitan hacer aspas con los brazos ni levantar las cejas, ni abrazarse tanto. Hay otro tipo de cosa que está puesta en cómo se dice ese texto. Esto que los antiguos, los griegos, llamaban la elocuencia, son técnicas que se toman de la oratoria. Claro. Son recursos técnicos. Qué fantástico. Entonces, cuando se hace muy psicologista la obra, porque es muy tentador buscarle todos los resortes psicológicos,
y la técnica actoral está tan basada en el naturalismo, en la psicología, se vuelve aburrido y nadie se anima a decir que es aburrido, porque le faltan los recursos propios de su lenguaje, que son otros. ¿Vos das cursos, y de su cultura. Mónica? ¿Vos das cursos? Si das cursos, no me escuchas. Sí. Doy cursos, he dado muchos, especialmente de técnica para monólogos shakespearianos. He hecho seminarios basados en alguna obra en particular para explorarlos. Claro, qué bien. Analizarlos y explorarlos actoralmente. Y durante 13 años dirigí el grupo de teatro institucional de la Facultad de Filosofía y Letras. Hasta hace 2 años. Ajá. Y bueno, yo te felicito realmente, Mónica, si nos has dado una... qué sé yo, uno seguiría hablando, bueno, pero no se puede, por razones de tiempo, obviamente, y del programa. Pero es muy interesante esto, y vamos a volver a hablar de esto, ¿eh? Con mucho gusto, porque todavía no hablamos de Eduardo III, que es la primera traducción mundial en castellano y la primera versión mundial en castellano la hice yo y aquí en la Argentina. ¿Cuándo fue? Aunque sea decinos en qué año, ¿cuándo fue? Y eso fue en el 2010, 2009, 2010. Ajá, bueno, todo esto que hablan de una persona que sabe de qué está hablando y qué es lo que hace con fundamentos muy serios y profesionales, lo vamos a rescatar para armar una nota sobre los recursos. Eso me quedó ahí en la cabeza, los recursos. Qué interesante, claro que sí. Eso me interesaría para más adelante, cuando regreses y después de haber visto tu show de tango. Con mucho gusto. Bueno, yo te mando un beso grande, te agradezco tu tiempo. Y, te agradezco a vos la nota, la cordialidad y las preguntas tan pertinentes que me has hecho, porque no eran preguntas fáciles, ¿no? Son muy pertinentes y muy muchas gracias. Profundas las preguntas que me has hecho. Bueno, la persona entrevistada es la que nos va marcando el camino a los preguntones de este lado. Te mando un beso grande y bueno, ya estaremos en contacto, Cariños, Elsa, y gracias por la música. Un beso grande, gracias. Un beso. Gracias. Qué interesante.